Bienvenidos a un nuevo episodio de Mega Projects. Si alguna vez os habéis preguntado por qué Elon Musk y su novia Grimes pusieron a su hijo un nombre tan extraño como XAEA12, entonces has venido al lugar correcto. Pero, ¿por qué lo hiciste, Elon? A ver, hijo mío, si querías salir en Mega Projects, bastaba con regalarnos un Tesla a cada uno de los miembros del equipo. Os repito el nombre del pequeño para que no se os olvide, XAEA12. Lo que muchos ignoran es que este nombre esconde un homenaje al A12, un avión de hace más de 50 años que tiene una historia fascinante. Una historia que os vamos a contar en este vídeo. Pero antes, ya lo sé, queréis que os explique el significado completo de todo el nombre, es decir, XAEA12. La X representa la variable desconocida y la ligadura AE es la letra AI en lenguaje élfico. Y sí, he dicho élfico. Significa inteligencia artificial o amor. Pero bueno, esto es Mega Projects, no un curso de élfico Kenya. Así que vamos a centrarnos en la parte del nombre que sí que tiene que ver con un proyecto de ingeniería, el A12. Seguro que algunos estaréis pensando que, no sé, resulta un poco raro poner este nombre a un niño por un avión de reconocimiento a gran altura que voló por primera vez en la década de los años 60. Pero creo que es justo decir que Elon Musk lleva mucho tiempo siendo original. Pero dicho esto, pongámonos manos a la obra con este nuevo Mega Project. Amigos, el Lockheed A12 nació con un apodo un tanto exagerado. Era conocido como el Arcángel. Para aquellos de vosotros que estéis un poco perdidos en materia bíblica, os diré que un arcángel es un ángel de alto rango. O en otras palabras, un arcángel es un ángel de los que parten el bacalao allá en el cielo. Y el Lockheed A12 era exactamente eso. Un atronador avión de reconocimiento capaz de alcanzar velocidades por encima de Mach 3. Claro, que solo sirvió a la CIA durante apenas 5 años, desde 1963 hasta el 68. Oficialmente fue desclasificado a mediados de los 90. Durante su tiempo fue todo un fantasma en los cielos, y debido a la mayor fama del que podemos considerar su hermano menor, el SR-71 Blackbird, el A12 es un avión que ha pasado bastante desapercibido para todos, salvo para Elon Musk, hasta hoy. A mediados del siglo pasado, Estados Unidos tenía un avión espía muy interesante, el famoso U-2. Y sí, de ahí viene el nombre de la famosa banda irlandesa. Sin embargo, este U-2, en el año 1960, fue derribado cuando sobrevolaba la Unión Soviética. El U-2 había demostrado ser un buen avión, pero también mucho más rastreable por radar de lo que los americanos habían pensado inicialmente. No está muy claro por qué, pero bueno, con ese nombre no descartéis que llevaran la radio a todo volumen escuchando rock and roll. Claro, que un domingo les detectaron los soviéticos y ya sabéis el resto. Sunday Bloody Sunday. En ese momento se dieron cuenta en Washington y alguien dijo que I still haven't found what I'm looking for. Es decir, todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Así que intentaron mejorar el U-2 con muchos retoques por aquí y por allá. Fue lo que se conoció como el proyecto Arco Iris, pero sin embargo no pudieron encontrar la manera de reducir la sección equivalente de radar del U-2, lo que hubiera reducido su facilidad para ser detectado. Así que si no puedes mejorar el modelo de avión ya existente, ¿qué puedes hacer? Pues por supuesto, hacerte un avión nuevo. Y entonces ocurrió una cosa bastante habitual en el ejército estadounidense. Cosecharon el beneficio de la buena competencia, es decir, de la competencia a la antigua usanza. Tanto a Convair como a Lockheed se les dio la tarea de desarrollar un nuevo avión de reconocimiento de gran altitud que pudiera reemplazar al U-2. Así que fue a través de una de esas batallas de mentes privilegiadas de la aviación de la que surgió el A12. El modelo de Convair se conocía como Kingfish, mientras que el primer plan de Lockheed se conocía como Arcángel 1, A1 para abreviar. Pues bien, si avanzamos un poco en lo que fue su desarrollo, el momento crucial llegó cuando el Kingfish se enfrentó al modelo de Lockheed, que para entonces ya era el Arcángel 11. En ese momento parecía que Convair estaba a punto de pillar un contrato muy lucrativo, pero en las etapas finales, algunos ajustes realizados sobre el A11 de Lockheed permitieron adelantarse al Kingfish, así que finalmente el 26 de enero de 1960 la CIA hizo un pedido de 12 aviones, un pedido de un modelo que recibió entonces el nombre final,
A-12. Sin embargo, a lo que viene siendo el proyecto de producción se le bautizó como Oxcart, es decir, carreta de bueyes, algo que resultó maravillosamente irónico cuando recuerdas la velocidad vertiginosa del A-12. La construcción de este avión tan adelantado a su tiempo comienza con una maravillosa historia de espionaje empresarial de la Guerra Fría. Veréis, hoy en día el titanio se usa ampliamente en todo el mundo en una gran variedad de productos, desde transbordadores espaciales hasta raquetas de tenis. Pero su uso a finales de la década de los 50 todavía estaba en sus etapas iniciales. El gobierno de los Estados Unidos generalmente recibía el titanio que necesitaba de la Titanium Metals Corporation, una empresa privada local. El problema es que su arsenal de este elemento químico estaba muy limitado y era completamente insuficiente para los requisitos del diseño de la 12. Pero había un país que tenía grandes cantidades de titanio en sus reservas. Un país que, de hecho, y es una buena pista, fue pionero en el uso del titanio para hardware militar. Hablamos, por supuesto, de la Unión Soviética. Así que de todos los países del mundo mundial, Estados Unidos necesitaba conseguir esta valiosa aleación precisamente de su enemigo más temible. Como podéis imaginar, no entraban los planes que el director de la CIA levantara el teléfono y llamara directamente a Moscú para realizar un pedido. Así que la alternativa que les quedó fue poner en marcha un plan muy elaborado para comprar titanio a los soviéticos utilizando vías indirectas, acudiendo a terceras partes o mediante corporaciones ficticias. Todo esto dio como resultado una de las aventuras probablemente más irónicas de toda la Guerra Fría: que un avión que se estaba construyendo para espiar a la Unión Soviética fuera en parte made in the USSR. Pero solo una cosita más sobre el titanio. En aquel entonces se estaba usando principalmente para piezas pequeñas, pero el diseño del A-12 requería que la mayor parte del avión se construyera utilizando titanio. Es una aleación rígida con la que es difícil trabajar, por lo tanto el diseño curvo de la aeronave acabó siendo un dilema para sus diseñadores y constructores. Se encontró una solución para cortar pequeñas curvas del material y luego pegarlas a la estructura subyacente en lugar de intentar cortar piezas de titanio a gran escala. Con el tiempo, estas curvas de titanio fueron reemplazadas por tiras de ferrita de hierro y laminado de silicio, que demostraron ser excelentes para absorber los retornos del radar y hacer que el avión fuera más sigiloso. Como era de esperar con este avión futurista, las pruebas fueron muy difíciles. El A-12 se lanzó a los cielos para su primer vuelo de prueba el 26 de abril de 1962 con el piloto de pruebas Louis Schalk a los mandos. El sitio elegido fue Groom Lake, un salar ubicado en el norte del Área 51, el lugar donde, según Indiana Jones, Estados Unidos esconde a los extraterrestres y al Arca de la Alianza. Fue desde este lugar secreto desde el que se realizaron un total de 2.850 vuelos de prueba del A-12. Y su viaje inaugural fue impresionante. Voló 3 kilómetros a una altitud de apenas 6 metros sobre el salar, y a pesar de algunos bamboleos considerables causados por la conexión incorrecta de algunos controles de navegación, el vuelo se consideró un éxito. Al día siguiente, el A-12 volvió a salir de las llanuras salinas. Esta vez estuvo 40 minutos en el aire y nuevamente se consideró un vuelo exitoso. Pero lo cierto es que comenzaron a desprenderse sus piezas, curvas de titanio a medida que ascendían por encima de los 90 metros. Supongo que para esta gente, en aquel momento histórico, el término éxito era un concepto un tanto impreciso, al estilo quizás de los políticos hablando de el éxito de España en la lucha contra el coronavirus. Pues bien, los ingenieros se pasaron 4 días buscando las piezas desprendidas, algo que probablemente haríamos todos después de habernos tomado la molestia de engañar a los soviéticos para obtener el titanio, así que estaba claro que perder estas piezas no era una opción. Un poco más tarde, en 1963, el programa perdió su primer A-12 cuando el avión con la distinción Artículo 123 se estrelló cerca de Wendover, en Utah. Aunque el piloto se eyectó con éxito, este hecho planteó un auténtico problema para las autoridades. ¿Qué demonios se dice cuando un avión espía de alto secreto se estrella en pleno suelo estadounidense?
Kenneth S. Collins, el piloto del avión estrellado, vestía un traje de vuelo estándar, algo que probablemente contribuyó a desarrollar la versión oficial de que un Republic F-105 Thunder Chief, que era un cazabombardero que había estado operativo durante los últimos 5 años, se había estrellado cerca y, no sé, supongo que todo habría sido un poquito más incómodo y difícil de explicar que haber tenido el logo de la CIA en su traje de vuelo, ¿no os parece? El caso es que para que no se acercaran dos granjeros que vivían cerca del lugar del accidente, se les contó que el avión se había estrellado y llevaba armas nucleares. Obviamente no era cierto, pero bueno, era una muy buena forma de mantener a la gente alejada del lugar del accidente. Pues sí, la verdad es que era la mejor alternativa para engañar a los lugareños, porque la otra solución habría sido comprar su silencio mediante generosos pagos en efectivo, que por cierto también lo hicieron. Parece ser que se llegaron a pagar $25.000 de aquel entonces, una suma equivalente a más de $200.000 en la actualidad, a cada miembro de la oficina del sheriff de la zona para que mantuvieran un silencio total sobre el accidente del avión. Vamos, que podemos decir que literalmente les cayó dinero del cielo. Y os puedo asegurar que este no fue un caso aislado. Hay historias muy turbias de pagos opacos en años posteriores mientras la CIA intentaba mantener en secreto la existencia del A-12. De hecho, 3 A-12 más se estrellaron durante las pruebas. En julio de 1964, el artículo 133 tuvo problemas cuando un servomecanismo de control de cabeceo se congeló a una altitud de 150 metros. Esto provocó que el avión se inclinara hacia la izquierda, exactamente lo que no quieres que pase cuando estás a punto de aterrizar. El piloto se eyectó, pero claro, debido a la trayectoria de la aeronave, salió despedido de lado. Afortunadamente, y de manera casi milagrosa, considerando la altitud y la dirección, su paracaídas se abrió y pudo aterrizar sano y salvo. En diciembre de 1965, el artículo 126 se estrelló 30 segundos después del despegue debido a un error de mantenimiento, pero nuevamente el piloto se pudo eyectar de manera segura. Las cosas no fueron tan afortunadas en enero de 1967, cuando la operación Oxcart experimentó su primera muerte. Nunca se dio una razón definitiva para el accidente del artículo 125, pero lo más probable es que un error del indicador de combustible hiciese que la aeronave se quedara sin combustible a 108 kilómetros de su base. El piloto de la CIA, Walter Ray, logró eyectarse con éxito, pero no pudo separarse de su asiento y murió en el impacto. Y ya sé lo que me va a decir alguno. A ver, Fonseca, gente de Megaprojects, ¿qué proyecto de la CIA nos estáis intentando vender si parece que no daban pie con bola? Pues bien, sabed que a pesar de los numerosos incidentes, todo esto se consideró como algo bastante normal para un avión experimental como el A-12. Simplemente estaban probando algo que estaba a otro nivel respecto a lo que hasta entonces se había fabricado, así que estos sucesos se consideraron parte integral de su desarrollo. De todas formas, en los primeros meses de 1967, el gobierno de Estados Unidos creía que el avión ya estaba listo y que era hora de empezar a funcionar. Pero antes de entrar a fondo en las misiones de la vida real que protagonizaron estos aviones, si os parece, echemos un vistazo más de cerca a lo que viene siendo el avión en sí. El A-12 a menudo se compara con su sucesor, el SR-71, y la verdad es que al mirar ambos de lejos son casi indistinguibles. La envergadura del A-12, de 17 metros, es exactamente la misma que la del SR-71, mientras que su longitud de 31 metros es un poquito más corta que la de su hermano menor. Como os dije anteriormente, el A-12 se consideró un avión Mach 3 Plus, con una velocidad máxima de alrededor, ojo, de 4.103 km por hora. Sí, 4.103 km hora. Hablamos de una velocidad que sigue siendo extraordinaria incluso en el día de hoy. Por ejemplo, el Concorde, que siempre asociamos con una velocidad récord, tenía una velocidad máxima que era de 1.924 km hora, inferior a la alcanzada por el A-12. Ahora bien, hay que decir que gran parte de la información en torno al A-12 todavía está clasificada, así que no tenemos forma de saber con qué frecuencia o incluso si alguna vez los A-12 necesitan viajar a esta velocidad. Lo que no se entiende muy bien es que su sucesor, el SR-71, tuviera una velocidad máxima ligeramente más lenta y aún así se las arregle para vencer al A-12 en la lista de algunos de los aviones más rápidos del mundo. Probablemente esto se deba a que estas listas solo cubren vuelos oficiales. Como veremos en breve, el A-12 podría ser considerado más como
un avión no oficial. El A-12 también tenía un techo de vuelo más alto, alcanzando unas cifras realmente escandalosas. Su límite de altitud reconocido era de 29.000 metros. Absolutamente brutal. Para que os hagáis una idea, esta cifra no está muy lejos de ser el triple de la altitud de crucero de un avión de pasajeros en la actualidad. Para que quede muy claro, son 29 kilómetros en línea recta para arriba. Necesitaríamos 35 Burj Khalifas, el edificio más alto del mundo, apilados uno encima de otro para llegar a esa altura. El SR-71 tiene un techo de vuelo de 3.048 metros menos que el A-12 y aún así tiene margen para alcanzar la segunda altitud más alta en la historia de la aviación. Bien, el A-12 estaba propulsado por dos turboreactores de postcombustión Pratt & Whitney J58, cada uno con 91 kilonewtons de empuje seco y 145 kilonewtons con su postcombustión, que se usaba a menudo durante el despegue y maniobras evasivas. El SR-71 tenía el mismo tipo de motor, pero con un poquito más de potencia que el A-12. Y ahora, posiblemente, os estaréis preguntando cómo es posible que el A-12 fuera capaz de ser más rápido. Pues debo deciros que probablemente esto se deba al hecho de que era casi 6 toneladas más ligero que el SR-71. Como os decíamos antes, este avión siempre estuvo pensado para poder espiar a la Unión Soviética. Obviamente, a ver, ¿a quién más iban a espiar los estadounidenses en los años 60? Si queréis, a Goldfinger, a Yoko Ono. Además, también os hemos contado antes que en mayo de 1960 se derribó un U-2 sobre la Unión Soviética. Vamos, que más o menos en el ambiente se mascaba la idea de que la Unión Soviética estaba aventajando a Estados Unidos en el preciso momento en el que el A-12 entró en escena. Pero esperad un momento, mis queridos amigos de Megaprojects, porque se suele pensar que el A-12 estuvo involucrado en vuelos sobre la Unión Soviética y Cuba, y hasta donde sabemos, eso nunca sucedió. Sin embargo, para entonces, los Estados Unidos ya se hallaban inmersos en una guerra completamente nueva. El A-12 fue enviado al sudeste asiático, y allí, operando desde su base en la isla japonesa de Okinawa, los A-12 participaron en la operación Black Shield, que fue diseñada para obtener una imagen más nítida del sistema vietnamita de defensa de misiles tierra-aire SAM, es decir, vigilar los movimientos militares y hacer labores de vigilancia en general. El 31 de mayo de 1967 se puso en marcha la operación Black Shield con un A-12 volando a una altitud de 24.000 metros a una velocidad de Mach 3, es decir, unos 3.700 km por hora. Está claro que en ese momento nadie quiso correr ningún riesgo. Por desgracia no sabemos mucho sobre la participación del A-12 en la guerra de Vietnam porque gran parte de ella estuvo, y de hecho todavía está, clasificada, pero se ha publicado lo suficiente como para que podamos hacernos una idea. Fijaos, el itinerario estándar para los vuelos involucrados en la operación Black Shield fue a menudo aproximadamente el mismo. El avión despegaba de Kadena, en Okinawa, Cadena con K, antes de girar hasta el suroeste. Gran parte de las misiones de vigilancia sobre Vietnam del Norte tenían como objetivo determinar el sistema de defensa antimisiles del país, así como la precisa ubicación de las carreteras, la industria, los puertos, los ferrocarriles y casi todo lo que os podáis imaginar. De esta forma, para finales de 1967, prácticamente todo el territorio de Vietnam del Norte había sido fotografiado. Y no precisamente para Instagram. Luego, de regreso, los A-12 hacían un repostaje aéreo sobre Tailandia antes de girar una vez más hacia Cadena. Y una curiosidad, parece ser que esta ruta tenía un radio de giro de 138 kilómetros. Esto significa que en ocasiones el A-12, que estaba de vuelta, penetraba en el espacio aéreo chino durante un corto periodo de tiempo. Si los chinos sabían esto o no es otra cuestión, pero lo cierto es que no hay datos de que se produjera ningún incidente. El caso es que, como bien sabe John Rambo, en Vietnam las misiones nunca fueron tan simples. Como enseguida os contaremos, una de las razones por las que los A-12 tuvieron una vida útil relativamente tan corta fue la rápida mejora en la detección de aviones de los radares soviéticos. Y claro, si algo comparten los comunistas, son aparatos para detectar a los malvados capitalistas, así que la capacidad de detección de los radares de Vietnam del Norte mejoró de forma considerable. Parece ser que demasiado para los A-12. En 3 ocasiones diferentes se dispararon hacia el cielo misiles tierra-aire contra los A-12 que pasaban por encima, pero solo una vez Estados Unidos estuvo peligrosamente cerca de perder su preciado avión espía sobre territorio enemigo. Esto fue en octubre de 1967, cuando se dispararon al menos 6 misiles desde los alrededores de Hanoi
Hanoi, que, por si no lo sabéis, era la capital norvietnamita. El piloto informó haber visto a 4 de ellos acercándose rápidamente por detrás. Uno se aproximó a entre 100 y 200 metros justo antes de detonar. El piloto agradeció su buena estrella y continuó su camino, pero escapó por los pelos. Una inspección posterior al vuelo encontró varios restos del misil incrustados debajo del ala, peligrosamente cerca del tanque de combustible. Fijaos, si lo vieron cerca, que los vuelos sobre la zona se suspendieron de inmediato y no arrancarían de nuevo hasta pasados 2 meses. El sucesor de la 12, el SR-71 Blackbird, llegó al escenario bélico en 1968 y se unió a su hermano mayor en Okinawa. Pero, llegados a este punto, el A-12 regresaba a casa. El ejército estadounidense no vio necesario disponer de ambos aviones para espiar sobre Vietnam. Así que, para reducir costes, el A-12 recibió una jubilación anticipada. Pero esto no se debió simplemente a que el SR-71 fuera considerado un avión superior. Lo cierto es que las cosas habían cambiado mucho desde que apareció el diseño del A-12 por primera vez en 1960. En apenas 8 años, Estados Unidos había sufrido el deshonor de perder un U-2 sobre el espacio aéreo soviético, además de presenciar enormes avances en los radares del enemigo. Las situaciones de riesgo que los A-12 vivieron sobrevolando Vietnam del Norte habían demostrado que incluso a su extraordinaria altura y asombrosa velocidad todavía eran extremadamente vulnerables. Y la introducción de los satélites de reconocimiento, que comenzó con el satélite Corona en el 59, evidenció que los vuelos tripulados para recopilar fotografías ya no eran del todo necesarios. Hoy día todo el mundo conoce el SR-71 Blackbird, especialmente los que tienen algo de interés en la aviación y los aviones espía. Para ellos, el SR-71 Blackbird es un nombre casi familiar. Pero, ¿qué pasa con el A-12? No solo era más rápido y tenía un techo de vuelo más alto, sino que también sentó las bases para la construcción del SR-71. Perderse el A-12 cuando se habla de grandes aviones espía es como pasar de hablar del Seat 600 a un Lamborghini. Está claro que no se llegó al SR-71 de la nada. Hubo algo entre medias. El A-12 probablemente ha sido víctima de su propia naturaleza clasificada. Al fin y al cabo, era un proyecto secreto. Y claro, el SR-71 se anunció al mundo en el 64, pero la existencia de su misterioso hermano mayor se mantuvo en secreto durante décadas. ¿Algún día conoceremos el historial completo de las aventuras del A-12? Quizás sí o quizás no. Puede incluso que sea para siempre un fantasma escurridizo y atronador de los cielos. Pero ahora las preguntas son para ti. ¿Te gustaría saber qué se siente volando tan alto como lo hacía el A-12? ¿O prefieres estar en tierra y que venga la CIA con $25.000 a comprar tu silencio? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado interesante, háznoslo saber pulsando el botón de like. Nos vemos en el próximo episodio de Mega Projects.